con mi tío toda mi vida. Tenía una esposa muy religiosa y ellos me criaron desde que era niño porque mis padres murieron hace años. Nuestro pueblo era pequeño y todos se conocían. Mi tío y su esposa pertenecían a una iglesia que era una gran parte de la comunidad. No era como cualquier iglesia regular. Tenía reglas que eran extrañas y, mirándolo ahora, peligrosas. Una de las cosas más grandes era el diezmo. Todos en el pueblo tenían que pagar una 10ª parte de sus ganancias. Nadie lo cuestionaba. Si no pagabas, te marginaban. Recuerdo que mi tío y mi tía eran muy estrictos con eso. Siempre decían, es lo que Dios quiere. Los líderes de la iglesia eran muy poderosos y controlaban todo. Ellos decidían quién recibía ayuda y quién no. Si tenías problemas, más te valía estar en sus buenos términos. La iglesia celebraba servicios todos los domingos y la asistencia era obligatoria. Faltar a un servicio significaba que tenías que explicarte a los líderes de la iglesia. Venían a tu casa y preguntaban por qué no estabas allí. Recuerdo una vez que estuve enfermo y no pude ir. Al día siguiente, el pastor y 2 ancianos aparecieron en nuestra puerta. Me miraron con una mezcla de decepción y sospecha. Mi tía tuvo que asegurarles que realmente estaba enfermo. Comprobaron para ver si estaba mintiendo. Fue aterrador. Nuestra iglesia no se trataba solo de oración y adoración. También había rituales extraños. Cada mes teníamos que participar en una ceremonia de purificación. Todos tenían que confesar sus pecados frente a toda la congregación. Si alguien hacía algo mal, tenía que hacer penitencia pública. Esto podía ser cualquier cosa, desde ayunar hasta hacer trabajos duros para la iglesia. Los líderes decían que era para mantenernos puros, pero se sentía más como castigo y control. Cuando era adolescente comencé a cuestionarlo todo. No entendía por qué teníamos que dar tanto dinero o por qué los líderes de la iglesia tenían tanto poder. Mi tío se enojaba cada vez que hacía preguntas. Decía que estaba siendo influenciado por el mal y que necesitaba arrepentirme. Pero cuanto más veía, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Los líderes vivían en grandes casas, conducían autos bonitos y sus hijos iban a escuelas caras fuera del pueblo. Mientras tanto, el resto de nosotros luchábamos por llegar a fin de mes. Un día, escuché una conversación entre mi tío y otro miembro de la iglesia. Hablaban de una familia que había dejado la iglesia. La familia se había mudado a un pueblo cercano y los líderes los habían declarado traidores. Decían que cualquiera que se fuera quedaba apartado de la comunidad para siempre. Nadie tenía permitido hablar con ellos ni ayudarlos de ninguna manera. Los líderes de la iglesia decían que era la voluntad de Dios, pero se sentía más como si tuvieran miedo de perder el control. Decidí que no podía quedarme más en ese pueblo. Ahorré tanto dinero como pude y planeé mi escape. Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien se enteraba, me detendrían. El día que me fui, sentí una mezcla de miedo y alivio. Monté mi bicicleta fuera del pueblo sin mirar atrás. Tuve que pedalear durante horas antes de sentirme lo suficientemente seguro para detenerme. Después de unos años, comencé una nueva vida en otro pueblo. Encontré un trabajo, hice amigos e incluso comencé a ir a otra iglesia. Esta iglesia no se parecía en nada a la que crecí. Era abierta y acogedora, y nadie exigía dinero u obediencia. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Un día, me encontré con alguien de mi antiguo pueblo. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Me dijeron que todos en el pueblo pensaban que estaba muerto. La iglesia me había declarado traidor, y mi tío y mi tía me habían desheredado. Para ellos, estaba tan muerto como si realmente hubiera fallecido. Me dolió escuchar eso, pero al mismo tiempo, me alegré de ser libre. Mirando hacia atrás, veo lo retorcida que era esa iglesia. No se trataba de fe ni de Dios. Se trataba de control y poder. Usaban el miedo y la manipulación para mantener a todos en línea. Ojalá pudiera regresar y ayudar a los que todavía están atrapados. Pero sé que cualquiera que intente irse enfrentará el mismo destino que yo. Solo espero que algún día la verdad salga a la luz y la gente de ese pueblo sea libre. Irme fue la cosa más difícil que he hecho, pero también fue la mejor decisión de mi vida. Espero que mi historia ayude a otros a ver que, a veces, las cosas más aterradoras en la vida no son monstruos ni fantasmas. A veces, el verdadero horror
Es el control y la manipulación por parte de aquellos que dicen tener tus mejores intereses en el corazón. Si estás en una situación como la mía, sabe que hay esperanza y puedes encontrar una salida. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para dar ese primer paso. Mi hermana y mi madre eran muy devotas. Las tres nos criamos en una casa para mujeres que era como una hermandad. Mi madre nació y creció allí, y mi abuela, que ya falleció, también vivió y murió en ese lugar. Esa hermandad era lo único que conocía. Allí me educaba, estudiaba, jugaba y comía. La única vez que salí de los terrenos de aquella casa fue cuando tenía 7 años, jugando con mi amiga imaginaria. Mi madre me pilló y la reprimenda fue brutal. Fui azotada incontables veces y encerrada en mi cuarto durante un mes entero. Había un sumo sacerdote. Él era el dueño, el jefe y la figura máxima a la que todas las mujeres y niñas allí adorábamos. Había quienes afirmaban que era un profeta. Este hombre imponía respeto y temor. Tenía control absoluto sobre todas nosotras. Desde que tenía uso de razón, él era la ley y la autoridad. Se encargaba de nuestras enseñanzas y supervisaba todo lo que hacíamos. Si alguna de nosotras se comportaba mal, él era quien decidía el castigo. A veces, los castigos eran severos. Recuerdo a una de las chicas que intentó escapar. La trajeron de vuelta y él la castigó de una manera que jamás olvidaré. Nosotras, las más jóvenes, crecimos aterrorizadas y con la firme creencia de que desobedecerlo era un pecado mortal. Pero hay algo que tengo que confesarles. El sacerdote es mi padre. Bueno, también es abuelo, mi cuñado. Y cuando tuve mi primera menstruación se convirtió en mi marido. En nuestra comunidad, él decidía quién se casaba con quién, y siempre era él quien tenía la última palabra. Recuerdo el miedo que sentí cuando me convertí en mujer. Sabía lo que vendría. Lo había visto con otras chicas. Sabía que no podría escapar de su control. La primera vez que me llevó a su habitación, me dijo que era un honor, que estaba cumpliendo con la voluntad divina. Me dijo que ahora era su esposa y debía obedecerle en todo. Aquella noche, mi vida cambió para siempre. Lo que ocurrió fue doloroso y humillante. No podía entender por qué mi madre permitía eso. Ella también había pasado por lo mismo y siempre decía que era lo correcto, que así debía ser. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Vivía en un constante estado de miedo y sumisión. Todo lo que hacía era para complacerlo, para evitar su ira. Mi madre y mi hermana seguían siendo devotas, y aunque veía el dolor en sus ojos, nunca decían nada. Era como si estuvieran hipnotizadas, atrapadas en un ciclo interminable de obediencia y sufrimiento. Un día, no pude más. Tenía 17 años y sentía que si no hacía algo, moriría allí. Planeé mi escape en secreto. Sabía que si me atrapaban, el castigo sería peor que la muerte. Esperé a que todos estuvieran dormidos y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí de mi habitación y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Sentía el aire frío de la noche en mi rostro, pero no me detuve. Solo pensaba en la libertad, en escapar de aquel lugar de sombras y secretos. Logré llegar a la carretera y, por suerte, un hombre en una bicicleta pasó por allí. Le pedí ayuda, le supliqué que me llevara lejos. No me hizo preguntas, solo me subió a su bicicleta y pedaleó. Me llevó hasta un pueblo cercano donde había un centro de ayuda para mujeres. Allí me recibieron con los brazos abiertos. Les conté mi historia, y aunque fue difícil, supe que era el primer paso para sanar. Ahora estoy en ese centro de ayuda para mujeres, sanando poco a poco. Cada día es una batalla, pero al menos sé que estoy a salvo. A veces pienso en mi madre y mi hermana, en las otras chicas que siguen atrapadas en ese infierno. Deseo con todo mi corazón que algún día encuentren la fuerza para escapar, para liberarse del control de ese hombre. Yo tuve suerte, y espero que mi historia sirva para ayudar a otras a encontrar su camino hacia la libertad.
Soy un chico de una familia bien acomodada. Ambos padres son abogados y me eduqué en el colegio más caro de la ciudad. Nunca me faltó nada, tal vez solo un poco de atención de mis padres. Siempre estaban trabajando, así que contrataban a las mejores niñeras y a los mejores profesores, pero jamás se sentaban a conversar conmigo ni a preguntarme qué tal me iba en la escuela. Únicamente le pedían informes mensuales a mis estrictos profesores para asegurarse de que todo iba bien. Al cumplir los 18, me fui a la universidad. Para mí, esto fue un gran alivio porque al fin podría ser libre. En la universidad hice mis primeros amigos, Juan y Fernando. Ellos se conocían desde pequeños y nos hicimos íntimos bastante rápido. Compartíamos mucho tiempo juntos, estudiando, jugando videojuegos y simplemente pasando el rato. Un día, después de la clase de economía, me invitaron esa misma noche a salir con unos amigos de fuera de la universidad. Estaba emocionado, pues era una oportunidad para conocer a más personas. Esa noche conocí a unos chicos que pertenecían a un grupo mucho más grande que se llamaban Los Salvadores. Eran un grupo muy unido y parecía que todos se conocían muy bien. Al principio todo parecía normal, como cualquier grupo de amigos. Pero pronto me di cuenta de que Los Salvadores eran diferentes. Intentaron muy persuasivamente y persistentemente que me uniera a ellos. Me hablaban de su misión, de cómo querían cambiar el mundo y cómo cada uno de nosotros podía hacer una gran diferencia si nos uníamos a su causa. Al principio me sentí halagado por su interés en mí. Era la primera vez que alguien mostraba tanto interés en mi vida y en lo que podía aportar. Me hicieron sentir importante, algo que nunca había sentido antes. Así que, a pesar de mis dudas, decidí unirme porque tenía miedo de perder a los únicos amigos que había conseguido hacer en mi vida. Pero la verdad es que no me atraía mucho la idea. Había algo en ellos que no me convencía del todo, pero no podía señalar exactamente qué era. Poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Los Salvadores tenían reuniones secretas a las que no todos podían asistir. Había niveles dentro del grupo y solo los más leales subían de rango. Las cosas que hacían eran cada vez más perturbadoras. No solo se trataba de hablar de sus ideales y de cómo cambiar el mundo, sino que también implicaban acciones que cruzaban líneas morales y legales. Recuerdo una vez que nos llevaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, presencié algo que nunca olvidaré. Uno de los miembros del grupo había traicionado su confianza y su castigo fue brutal. Lo golpearon y lo humillaron frente a todos nosotros. Dijeron que era para dar ejemplo, para que nadie más pensara en traicionarlos. Yo estaba horrorizado. No podía creer que mis amigos, Juan y Fernando, fueran parte de algo tan oscuro y violento. Intenté hablar con ellos, pero me dijeron que así eran las cosas, que era necesario para mantener el orden y la lealtad en el grupo. Con el tiempo me di cuenta de que los Salvadores no eran lo que decían ser. No se trataba de cambiar el mundo para mejor. Se trataba de control, poder y miedo. Hacían cosas que eran inaceptables, y cada vez me sentía más atrapado. Sabía que tenía que salir de allí, pero tenía miedo. Sabía lo que le hacían a los que los traicionaban, y no quería pasar por lo mismo. Una noche, después de una de sus reuniones, decidí que ya no podía más. Hablé con Juan y Fernando y les dije que no quería seguir siendo parte de los Salvadores. Sus reacciones fueron de decepción y enfado. Me dijeron que estaba cometiendo un gran error, que me arrepentiría. Pero yo estaba decidido. Prefería quedarme sin amigos a continuar haciendo aquellas atrocidades. Me sentía asqueado de mí mismo por haber participado, aunque fuera mínimamente, en sus acciones. Al día siguiente recogí mis cosas y dejé el lugar donde vivíamos. Me fui sin decirle a nadie a dónde iba. Monté mi bicicleta y pedaleé hasta que no pude más. Encontré refugio en un pequeño hostal y allí me quedé hasta que pude organizar mi vida de nuevo. Poco a poco, me distancié de todo lo relacionado con los Salvadores y empecé a reconstruir mi vida. Ahora, estoy en un lugar seguro, lejos de ellos. Estoy estudiando y tratando de enfocarme en mi futuro. A veces me siento solo, pero sé que tomé la decisión correcta. Preferí perder a los únicos amigos que tenía a seguir siendo parte de algo tan oscuro y destructivo. Espero
Espero que mi historia sirva de advertencia. A veces, las cosas que parecen emocionantes y llenas de propósito pueden esconder oscuridades que no imaginamos. Si estás en una situación similar, no tengas miedo de alejarte. La verdadera libertad y felicidad vienen de hacer lo correcto, incluso si eso significa estar solo por un tiempo.